El castillo en el que mi ayudante se había atrevido a entrar a la fuerza era sombrío y majestuoso. En lugar de dejarme pasar la noche al aire libre, pese a mis graves heridas, decidió llevarme allí. Era una de esas estructuras que combinan melancolía y grandeza, las mismas que han dominado los Apeninos durante siglos, tanto en la realidad como en la imaginación de la señora Radcliffe. A simple vista, parecía haber sido temporalmente y muy recientemente abandonado. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Se encontraba en una torre remota del castillo. Sus decoraciones eran ricas, aunque desgastadas y antiguas. Sus paredes estaban adornadas con múltiples y diversos trofeos heráldicos, junto con un número inusualmente grande de pinturas modernas muy animadas en marcos de rico arabesco dorado. En estas pinturas, que colgaban de las paredes no solo en sus superficies principales, sino en muchos rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía necesarios, mi incipiente delirio, quizás, me había hecho tomar un profundo interés, de modo que le pedí a Pedro que cerrara los pesados postigos de la habitación, encendiera las velas de un alto candelabro que estaba junto a la cabecera de mi cama y abriera de par en par las cortinas con flecos de terciopelo negro que envolvían la cama misma. Quería todo esto hecho para poder entregarme, si no al sueño, al menos alternadamente a la contemplación de estos cuadros y la lectura de un pequeño volumen que se había encontrado sobre la almohada y que pretendía criticarlos y describirlos. Leí y leí, y con devoción contemplé los cuadros. Rápida y gloriosamente las horas volaron y llegó la profunda medianoche. La posición del candelabro me descontentó, y extendiendo mi mano con dificultad, en vez de molestar a mi ayudante dormido, lo coloqué de modo que sus rayos cayeran más plenamente sobre el libro, pero la acción produjo un efecto completamente inesperado. Los rayos de las numerosas velas ahora caían dentro de un nicho de la habitación que hasta entonces había estado sumido en una profunda sombra por uno de los postes de la cama. Así vi con vívida luz un cuadro completamente inadvertido antes. Era el retrato de una joven justo en el umbral de la madurez. Miré la pintura apresuradamente y luego cerré los ojos. No fue evidente, ni siquiera para mí mismo por qué hice esto, pero mientras mis párpados permanecían cerrados, repasé en mi mente mi razón para cerrarlos. Fue un movimiento impulsivo para ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y someter mi imaginación para una mirada más sobria y más segura. En muy pocos momentos volví a mirar fijamente la pintura. Que ahora veía correctamente no podía ni quería dudar, pues el primer destello de las velas sobre ese lienzo había parecido disipar el sopor onírico que estaba apoderándose de mis sentidos y despertarme de inmediato a la vida consciente. El retrato, como ya mencioné, era el de una joven. Se trataba de una simple representación de cabeza y hombros, ejecutada en lo que técnicamente se conoce como estilo de viñeta. Los brazos, el busto e incluso las puntas del cabello radiante se desvanecían imperceptiblemente en la sombra vaga pero profunda que formaba el fondo del conjunto. El marco era ovalado, ricamente dorado y decorado en estilo morisco. Como obra de arte, nada podía ser más admirable que la pintura en sí. Sin embargo, no podía haber sido ni la ejecución de la obra, ni la belleza inmortal del rostro, lo que tan de repente y de manera tan intensa me había conmovido. Menos que nada podría haber sido que mi imaginación, sacudida de su medio adormecimiento, confundiera la cabeza con la de una persona viva. Vi de inmediato que las peculiaridades del diseño, de los ornamentos y del marco habrían disipado instantáneamente tal idea, habrían evitado incluso su consideración momentánea. Reflexionando profundamente sobre estos puntos, permanecí, durante una hora tal vez, medio sentado, medio reclinado, con mi mirada fija en el retrato. Al final, satisfecho con el verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en la cama. Había descubierto el hechizo de la imagen en una vitalidad de expresión tan absoluta que al principio sorprendente, finalmente me confundió, subyugó y asustó. Con profundo y reverente temor volví a colocar el candelabro en su posición anterior. La causa de mi profunda agitación, ahora oculta de la vista, me llevó a buscar ansiosamente el volumen que discutía las pinturas y sus historias. Al buscar el número que designaba el retrato ovalado, encontré allí las palabras vagas y curiosas que siguen. Era una joven de rara belleza, no solo encantadora, sino también llena de alegría. Maldita fue la hora en la que vio, amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, ya tenía una novia en su arte. Ella,
Una joven de rara belleza y llena de alegría, resplandeciente y sonriente, juguetona como un joven siervo, amaba y apreciaba todo, pero odiaba el arte que era su rival, y temía solo la paleta, los pinceles y otros instrumentos desafortunados que la alejaban de su amado. Fue por tanto angustiante para esta dama oír al pintor expresar su deseo de retratarla. Pero era humilde y obediente, y se sentaba dócilmente durante semanas en el olvidado cuarto alto de la torre, donde la luz caía sobre el pálido lienzo solo desde arriba. El pintor se enorgullecía de su trabajo, que continuaba sin parar. Era un hombre apasionado, talentoso y melancólico, perdido en ensoñaciones. No veía que la luz fantasmal de aquella solitaria torre marchitaba la salud y el ánimo de la dama, que languidecía visiblemente para todos menos para él. Sin embargo, ella sonreía continuamente, sin quejarse, pues veía que el pintor de gran renombre se complacía fervientemente en su tarea, trabajando día y noche para retratar a aquella que tanto lo amaba, pero que cada día se sentía más abatida y débil. De hecho, algunos al observar el retrato hablaban de su semejanza en voz baja, como de un gran milagro, y una muestra del poder del pintor y de su profundo amor hacia ella, a quien retrataba tan excelentemente. Pero al final, cuando la obra estaba a punto de concluir, no se permitió la entrada a nadie en la torre. El pintor había enloquecido con el ardor de su trabajo, y no apartaba la vista del lienzo ni siquiera para mirar el rostro de su esposa. No veía que los tintes que extendía sobre el lienzo eran tomados de las mejillas de la mujer que estaba junto a él. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un toque en el ojo, el espíritu de la dama brilló de nuevo como la llama de una lámpara. Fue entonces cuando se dio la última pincelada, cuando se aplicó el último toque de color, y por un momento el pintor quedó extasiado con la obra que había creado, pero al siguiente, mientras aún la contemplaba, se puso tembloroso y muy pálido, aterrorizado y exclamando en voz alta: «Esto es ciertamente la vida misma». Se giró de repente para mirar a su amada. Ella había muerto. El fin.